En lo negativo es cuando yo me involucro profundamente en lo que le está pasando a otra persona o lo que me está pasando a mí y pasa a ser un proceso de excusas, un proceso no de empatía, sino de gran involucramiento emocional, donde me lleva a hacer situaciones viciosas y las compro totalmente para mí. Entonces pierdo habilidad de respuesta, pierdo habilidad y deja de ser un proceso positivo. Hasta tal punto, cuando es negativo, en la compasión, estoy hablando de la compasión, es tan negativa que a veces puedo hasta manipular personas a través de la compasión. Entonces hay filosofías, grandes filosofías, que no están de acuerdo con la compasión. Consideran la compasión una limitación. Entonces, evaluando estas partes, yo creo que la compasión hay que tener muchísimo cuidado. Como muchísimo cuidado en la autocompasión, para que no sea una excusa, un proceso simplemente de ser bondadoso con uno mismo para no tener críticas, pero sí hacerse responsable de las cosas que nos suceden. Porque eso sería más o menos lo que yo entiendo, ¿no? ¿Y por qué te parece que es tan importante en nuestra vida? Porque generamos, primero, voy a hablar de la autocompasión, generamos un proceso de poder reflexionar, si lo utilizamos positivamente, y nos alejamos de la crítica permanente y del castigo permanente que podemos ejercer sobre nosotros mismos, y eso nos permite reflexionar y ponernos en acción. Si no hay acción y queda en un proceso de justificación, no sirve. Ahí pasa a ser vicioso. Entonces, tenemos un juego ahí, un juego muy chiquito que tenemos que tener cuidado, una línea que no tenemos que pasar, porque si no va a terminar siendo una excusa. Y un sentimentalismo demasiado que no funciona. Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado, igual que cuando hacemos compasión con el otro. Si hay mucho sentimiento, me identifico profundamente con el dolor del otro, que anula mi capacidad de acción y de respuesta, deja de ser positivo. Perfecto. Y ahora una pregunta más personal. Sí. ¿Vos con vos mismo, has sido siempre autocompasivo? Una buena pregunta. Estoy aprendiendo porque en lo personal mi tendencia es a no tener compasión conmigo. O sea, pero no compasión, quiero dejar claro que no es un auto. Al decir que no tengo compasión no quiero decir que me estoy castigando, pero sí me hago demasiado responsable del proceso en el cual estoy y estoy aprendiendo a ser mucho más cariñoso conmigo porque cometo errores. O sea, por más que yo tenga enseñanza interna, me suceden cosas también y cometo errores. Aparte, cometo errores no intencionales. A veces a las personas que están alrededor mío les molesta mucho mi forma de ser. O que yo no presto atención a algunas cosas. O hay otras personas que quieren que yo funcione como ellos piensan que deberían ser las cosas. Entonces eso me trae a veces conflicto en la relación. Entonces ahí estoy aprendiendo a ser un poco más compasivo conmigo porque sé que no lo hago con intención de molestar, pero también quiero cuidar las relaciones. Entonces tengo que aceptar que la otra persona piensa de forma diferente y que si quiero tener una buena relación tengo que entrar en un proceso empático con la persona para comprender en el lugar donde se encuentra. Entonces eso me ayuda a acercarme más a las personas. Y ahí empiezo a ser un poco más compasivo porque yo en realidad, si estuviera no siendo compasiva, tendería a romper la relación. Me molestaría, haría un conflicto. ¿Y te parece que podrías darnos un ejemplo para apoyar a la audiencia de cómo sos autocompasivo en esos casos? Bueno, lo primero que hago, me miro. Es como que he generado un yo compasivo internamente. Me miro amorosamente y hago acciones correctivas inmediatamente. Una de las cosas importantes que yo estoy aprendiendo a hacer para la audiencia es corregir el presente. Yo le llamo corregir el presente. No me interesa corregir pasado. Me causa una sensación de fastidio
estar hablando del pasado. Y como una cosa del presente y tener que estar arreglando las cosas del pasado. Entonces, ¿qué hago yo? Instantáneamente arreglo el presente, para mí está solucionado ya. Entonces avanzo hacia adelante y no estoy castigándome con respecto al pasado. Las cosas que sucedieron, las pude resolver o no las pude resolver, pero soy compasivo en esa parte conmigo. Entonces, si no las resolví y no es como yo quiero, bueno, veo los beneficios de cómo no resolví las situaciones que podrían haber sido peores. Perfecto. Entonces me enfoco más en lo positivo de la situación que no quería. Eso sería. Y arreglo el presente. Genial. Esto está bueno porque a algunas personas les gustaría escuchar cómo hacer este ejercicio como prácticas de autocompasión. ¿Se puede implementar esto? Se pueden hacer cosas. Por ejemplo, yo haría una lista de las cosas que son positivas mías y una lista de las cosas que son negativas, y me enfocaría, yo ya sé cuáles son las cosas negativas que se disparan a través de los mapas que mi cabeza tiene. Entonces, pero eso como que lo escribís. Claro, lo escribo. Papel, lápiz, papel, positivo o negativo. Claro, te sentás positivo y negativo. Entonces empezás a comprender básicamente cuáles son las tendencias que tenés, porque en realidad uno reacciona ante un estímulo. Entonces, si uno practica la empatía con uno mismo, empieza a practicar la empatía con los demás. O sea, hay un acercamiento de las personas. Siempre con mucho cuidado que la identificación no sea maliciosa. O sea, que yo entienda que el proceso es compasivo para generar un puente y ayudar a la persona que está pasando el mal momento, pero no hacerme cargo de las cosas que le están sucediendo. Es una cosa muy sutil, y aprender a diferenciar. Porque si yo me involucro o me identifico tan fuerte, pierdo la capacidad de acción y de ayuda. O sea, es como, a ver, si estás en un pozo, te tiro soga, me pongo alrededor, camino alrededor del pozo, pero si me meto al pozo con vos, no salimos ninguno de los dos. Correcto. Ahí está más claro, ¿no? Sí, perfecto. Entonces, una de las prácticas que vos usás es poner papel en lápiz, positivo o negativo. Claro, de positivo y negativo. Cuando ya tengo ese proceso, identifico, también me doy cuenta que también es un proceso de simpatía, la autocompasión, no solo de empatía, sino de simpatía. De simpatía y simpatía. Entonces, hago ese proceso y empiezo a identificar cómo apoyarme en la parte positiva. O sea, de estar consciente, hago la parte positiva y desarrollo, que a mí me gusta mucho eso, un yo compasivo sobre mi persona. ¿Qué es un yo compasivo? Es como tener un facilitador interno. Te va como dando feedback. Claro, me enfoco en lo positivo de las situaciones y de lo bien que yo hago las cosas, y que a veces los resultados no son los que yo espero, pero que yo he trabajado adecuadamente, y eso me permite corregir positivamente el presente. Porque si yo cuando yo me critico, me autocastigo, me anulo. Y aparte me enojo. Entonces, al enojarme, pierdo visión y claridad sobre las situaciones que yo podría resolver rápidamente. Entonces, en cambio de gestionar soluciones, gestiono más líos. Porque me enojo con personas, me descargo en personas que no tienen que ver. Entonces, la idea es, yo he evitado todo ese tipo de cosas a través de un yo compasivo y saber cuándo le tengo que poner energía a la respuesta, tanto positivamente como también cuando tengo que aclarar algo. Entonces, soy honesto, digo las cosas que tengo mis sentimientos. Eso. ¿Y vos cómo pensás que la autocompasión influye en esa capacidad que tenemos de manejar o no el estrés y las adversidades a las que nos enfrentamos a diario? Yo creo que sí, que eso funciona. O por lo menos en mí, yo quiero hablar por mí. En mí funciona, Tati. Funciona. Necesito un espacio, busco silencio, un espacio. Es otro método que utilizo mucho en la oficina yo. Después que terminamos el día, yo busco un espacio. Cuando las cosas están no saliendo como a mí me gusta, yo busco un espacio de tranquilidad. Medito. Es
una de las cosas que hago 10 minutos, bajo la intensidad, miro muy los beneficios que tengo. O sea, entro en un proceso de agradecimiento. Claro. Miro las bendiciones que tengo. Y me hago un planteo, todo esto va a pasar. Y eso me funciona muchísimo. Perfecto. Porque a la larga, a la media hora a mí se me pasó todo, ya encontré soluciones, acepté que esto no salió, busco otro camino. Entonces como que estás trayendo tu yo compasivo durante el día varias Permanentemente. veces, permanentemente. Exactamente. Como si fuera como te pones una camisa del yo compasivo y tengo la vas a buscar. claro, una mirada totalmente distinta. La misma mirada que quizás me contabas vos que te pasaba con una persona. La misma mirada que vos tenés, que eso que te pasaba a vos con esta persona que te identificás con el dolor de ella, tiene que ser muy, muy cuidadoso porque vos has hecho muchas cosas por esta persona. Claro. Hiciste muchas cosas de apoyo. Y te darás cuenta que las respuestas no son iguales. O sea, porque la persona no lo vive así. Lo vive de otra forma. Entonces, esperar algo de la otra persona por tu compasión es negativo. Eso es lo que te iba a decir. La clave está ahí. Claro. En realidad, como no fue tan doloroso el proceso porque no había expectativas. Exactamente. Sí. No tenés que ser compasivo por el dolor humano, pero no que tu ego no esté esperando cosas de las personas, porque ahí es cuando arruinamos básicamente el proceso y te defraudas. Exacto. Entonces, porque vos crees que estás dando cosas, entonces quiere decir que ese dar está contaminado, está vicioso. Entonces hay que tener mucho cuidado con la compasión y mucho cuidado con la autocompasión, porque no tiene que ser un proceso justamente de manipulación hacia vos mismo, sino tiene que ser un proceso que te permita no criticarte, no lastimarte y que te permita ver las cosas de un punto más objetivo dentro de la parte subjetiva que tenemos, ¿no? Perfecto. Bueno, al principio de la charla yo estaba un poquito confundida porque el término me generaba como confusión. Autocompasión lo veía como algo un poco negativo, pero estamos llegando a la conclusión de que no es negativo. No, se puede usar positivo, yo te diría. Ahora, si vayamos a enseñanzas filosóficas profundas, enseñanzas filosóficas que están en un trabajo personal mucho más profundo, no usan la compasión, la consideran una cosa negativa. Entonces vos te vas a encontrar con enseñanzas cuando vayas creciendo personalmente que no están de acuerdo. No están de acuerdo porque lo consideran, porque es muy, muy limitativo digamos, la línea en la cual eso se transforma en algo negativo. Entonces prefieren eliminarlo a través de que las personas se tienen que hacer cargo. Entonces, el punto está en que esas filosofías se vuelven un poco más egoístas porque trabajan en sí mismos. Entonces, dicen que tenerle, como dice el diccionario, tenerle pena a una persona, tenerle pena a una persona es algo muy negativo. ¿Por qué te voy a tener pena? Claro. Entonces, entramos en un debate filosófico del proceso. Ahora, yo lo llevaría un poco a que sí funcionara. Esto de las filosofías ya más profundas es un trabajo de mucha profundidad y vos ya estás en un nivel donde estás jugando ya. A mí me gusta mucho eso, jugar en un nivel mucho más profundo, en donde vos ya estás midiendo todos los comportamientos. Entonces, no quiero que tengas compasión conmigo. Claro. Quiero que me dejes a mí avanzar, yo puedo lograr las cosas, yo puedo autogestionarme y puedo apoyarte y apoyémonos. El tema es que para llegar a ese punto no se llega de golpe. Claro, Es una cuestión de crecimiento, como la escalera. responsabilidad. Entonces, cuando uno entra en una filosofía y te ponen eso, el proceso se hace muy duro porque las personas sienten que no son queridas ni amadas al no haber compasión. Correcto. Entonces se sienten como alejadas del proceso. Entonces yo creo que es un proceso de crecimiento. Entonces vas entendiendo la autocompasión desde un lado totalmente diferente, en el nivel de crecimiento que vas teniendo dentro de una enseñanza o dentro de tu propio crecimiento personal, ¿no? Bien. Entonces, en la parte de las interrelaciones personales,
la autocompasión, ¿cómo la ves? No, ¿Qué papel juega? Yo creo que es un papel bastante importante en el sentido que la compasión genera empatía y genera una interrelación entre los seres humanos. O sea, saber lo que le pasa al otro es muy importante. ¿Te acuerdas cuando hablábamos la capacidad de poder leer al otro? De poder darte cuenta que está sufriendo y poder tener las habilidades de apoyarlo para eso, sin esperar recibir absolutamente nada, que ahí es donde está el key de la cuestión que estuvimos hablando. La autocompasión sería ser bondadoso con vos mismo y con el mismo criterio. Tener cuidado de que la autocompasión no sea una excusa de las cosas, de las metidas de pata que uno hace, sino que sea un proceso de perdón, de amor hacia vos mismo y de reflexión para no cometer el mismo error nuevamente y corregir el momento presente sin perder los objetivos que tenés. O sea, por ejemplo, vivir en el presente o algún objetivo que vos tengas. Entonces yo desde ese lugar considero que funciona muy bien y en los grupos funciona muy bien porque somos seres humanos sociales, entonces tiene que funcionar. Después, en un entrenamiento personal, individual, fuerte, como son las enseñanzas filosóficas, algunas enseñanzas filosóficas que yo he estudiado mucho, la compasión se evita, porque se la considera negativa. Entonces eso es más o menos lo que yo te diría. Y socialmente, claro que hay que hacer, porque si no, no sé qué le pasa al otro. El otro es una persona fuera de mí, entonces no sería para mí es totalmente egoísta. Perfecto. Y la fundación es un grupo de personas. Nosotros la fundación es un grupo, es una comunidad de personas y nosotros sí tenemos compasión midiendo y autocompasión enseñamos midiendo este punto muy de cuidado de no identificarte perdiendo la habilidad. Es como un médico. Si el médico tiene compasión por el paciente, pero no tiene que tener un límite, porque si te van a operar, el médico tiene que tener una disociación del sufrimiento tuyo. Totalmente. Pero sí necesita saber de tu dolor para poder aplicar sus habilidades. ¿Me entendés? Entonces, quizás lo que te está pasando, yo no lo puedo medir, el dolor que te está pasando, pero sí puedo tener escucha, acompañarte, sin darte consejos. Una de las cosas que habría que practicar, estar al lado de las personas sin decirle qué es lo que tienen que hacer, sino simplemente estando con tu presencia, acompañando, es como caminando uno al lado del otro sin necesidad de darle un montón de consejos. ¿Y así es como trabajamos en la fundación con este tema de la autocompasión? Sí, yo creo que trabajamos así y somos un grupo, una comunidad, donde las personas se apoyan, se interrelacionan con principios, con valores, con escucha. Esa es la intención y tener un grupo de apoyo. Estamos acá estamos acá en la radio haciendo el podcast y es un grupo de apoyo porque el dueño es parte del grupo. Correcto. Y para ir cerrando ya este tema, ¿algún consejo final, algo que puedas dejarle a la audiencia que te gustaría ofrecerles para apoyar a que cultiven la autocompasión? Sí, yo te diría un proceso personal mío de autocompasión muy fuerte ha sido mi relación con mi hija Brenda, en la cual yo tuve que tener muchísima autocompasión conmigo porque ella me planteó a mí su visión de mi crianza hacia ella desde un punto diferente al que yo tenía. Me planteó mis ausencias, que yo era un padre ausente. Me planteó que cuando ella me necesitaba yo no estaba. Me lo planteó cuando ella tenía 40 años. Para mí fue toda una sorpresa porque, Tati, yo no tengo esa visión. Claro. Entonces, sí me produjo mucho dolor y me hizo revisar mi proceso. Entonces yo ahí he tenido que evaluar fríamente que parte de lo que ella vivía tenía razón.
porque para ella, para mí no, porque parte del organigrama familiar fue que se manejaba con la madre y yo trabajaba afuera. Yo salía de la provincia, vivía viajando. Ujú. Entonces era lógico que todo generara alrededor de la madre. Y yo creí que formaba parte del equipo, que cumplíamos una función totalmente diferente, que era un equipo que iba avanzando. Eran tres. Claro, no, que eran tres nada más, y yo no estaba afuera. Entonces, cuando yo me di cuenta de eso, primero me produjo dolor y después tuve una gran reflexión sobre eso. Una gran reflexión y también le pedí disculpas, pero también revaloricé todo lo que eso traía a favor de lo que ella es ahora, porque yo hice mucho por lo que ella es ahora. Totalmente. Yo participé activamente en lo que ella es ahora, hasta los 22 años. A los 22 años ya ella tiene sus talentos, hizo lo de ella, y yo me pude perdonar, porque yo cooperé, construí, hice mi trabajo, sacrifiqué cosas personales. Y cometí el error de creer que porque la madre me contaba las cosas de los hijos, yo era partícipe. Y no supe, porque no sabía cómo ser papá. Ujú. Entonces, era Raúl, sus líos, la familia, y entonces ahí usé mucho la autocompasión. Eso te iba a decir, entonces vos ahí pudiste aplicar a tu yo compasivo a una situación del pasado que te sirvió para mejorar la relación en el presente. Hoy estoy con una relación mucho mejor con Brenda. Pude escucharla, por ejemplo. Pude Importante. escucharla y pude aceptar internamente, sin lastimarme, que era lo que es la autocompasión, su punto de vista. O sea que yo disentía internamente y veía cómo mi ego se molestaba con lo que estaba diciendo y lo pude como calmar, tranquilizar y escuchar totalmente hasta que encontramos en esa estamos disintiendo y pudimos encontrar un punto donde nos encontramos nuevamente e hicimos una sinergia. Me parece que ha sido clarísimo con este último ejemplo todo el tema que hemos estado hablando de la autocompasión. Así que te lo agradezco. Bueno, gracias, Tati.